Bueno, el título de esta sesión es, como se lee ahí, ¿verdad? Y viene en el papel que nos dieron a todos, el respeto de la vida humana hasta su muerte natural. Bien, me gustaría empezar esta sesión con unas palabras de la Carta de los Agentes Sanitarios, que es una carta que emanó la Santa Sede hace ya unos años y que me parece que encuadra muy bien el fin de la vida. Dice la Carta de los Agentes Sanitarios: cuando las condiciones de salud se deterioran de modo irreversible y letal, el hombre entra en la fase terminal de la existencia terrena. Para él, el vivir se hace particular y progresivamente precario y penoso. Al mal y al sufrimiento físico sobreviene el drama psicológico y espiritual del despojo que significa morir. O sea que morir, la fase final de la vida, es una fase difícil. Creo que ninguno de los que estamos aquí hemos pasado por esa etapa, pero debe ser bastante terrible, no solamente del punto de vista físico, sino, como dice aquí, ¿verdad?, la Santa Sede, con un bagaje bastante bueno de vida, psicológico y espiritual. O sea que la persona lo pasa realmente mal, la persona que está pues en ese trance de morir. Bien, yo en esta sesión quiero hablar fundamentalmente de tres cosas, que son como las tres actitudes principales que se pueden tener delante de un enfermo que se va a morir. Tres actitudes por parte del personal sanitario, por parte de la familia, por parte de los amigos, etc., ¿no? Tres actitudes. La primera, la eutanasia o el suicidio asistido. La segunda, la obstinación terapéutica. Ahora entraremos en cada una de ellas. Y la tercera, los cuidados paliativos. O sea, son como tres actitudes que se pueden tener delante de un enfermo terminal, que se va a morir. Bien, vamos a entrar en la primera. La eutanasia o el suicidio asistido, porque ahora veremos que no es lo mismo. Bien, ¿cuál es la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido? ¿Es lo mismo? Bien, por eutanasia, en la eutanasia es el médico o un tercero, generalmente dirigido por el médico o por el personal sanitario, quien provoca la muerte al enfermo. Bien, hay algunos países que han legalizado la eutanasia, ¿no?, como son Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Es decir, el médico es el que provoca la muerte al enfermo. Un tercero. En el suicidio asistido es el propio paciente quien se causa la muerte, quien se provoca la muerte. Generalmente asistido por una tercera persona, que es el que le da, no sé, ¿no?, el vaso con un anestésico muy fuerte, ¿no? Alguien le proporciona la sustancia o la píldora, lo que fuere, pero él mismo es el que se provoca la muerte. Bien, cuando es el médico el que le ayuda a morir, el que le facilita aquello, se llama suicidio médicamente asistido, porque es el médico el que le asiste de alguna manera. Bien, hay algunos países, Suiza por ejemplo, que ha legalizado no la eutanasia, pero sí el suicidio asistido, y el estado norteamericano de Oregón. Bien, yo creo que esta sesión también tiene que ser eminentemente práctica, ¿no? O sea, que nos ayude a tener razones frente a la avalancha que se nos avecina, ¿verdad? O sea, que ya le vemos las orejas, ¿no?, las orejas al lobo. Bien, yo había pensado enfrentarnos al problema por superación. Yo creo que la confrontación es mala. No sé si estáis de acuerdo, quizá hay gente aquí que dice caña, ¿no?, hay que darles caña. Bien, yo creo que no es lo ideal. Yo creo que hay que coger lo que ellos dicen y por superación, ¿no? Habrá cosas que tengan de positivo los razonamientos de los movimientos pro eutanasia, pero yo creo que lo ideal es por superación. Bien, ¿cuáles son las razones o las argumentaciones que utilizan los movimientos pro eutanasia para defender la eutanasia, para implantarla en un país? Yo aquí había traído 4 y vamos a intentar desmenuzarlas brevemente, porque tampoco da mucho tiempo, y por superación superarlas. Bien, el primer razonamiento o la primera bandera que ellos utilizan o han utilizado es el sufrimiento insoportable.
Otro razonamiento es la compasión. Un tercero es la muerte digna y un cuarto es la autonomía. Bien, entonces vamos a intentar entrar en cada uno de ellos y, como digo, por superación, siempre por superación. Bien, durante años el movimiento pro eutanasia o los movimientos pro eutanasia de Occidente, tenemos que decir que la eutanasia es un problema de Occidente, porque aquí no veo gente de África, ¿no? Quizás sí, ¿no? Pero no lo sé, creo que no. Pero en fin, estos problemas no se plantean en el tercer mundo, se plantean en el primer mundo, en Occidente. Bien, pues como digo, la primera bandera que enarbolaron estos movimientos pro eutanasia fue el del sufrimiento insoportable, ¿no? O sea, lógicamente una persona que tiene un dolor insoportable, insufrible, bueno, pues qué menos que esa persona pues deje de vivir, ¿verdad? Sobre todo si lo pide, ¿no? Y está ya agotada, ¿no? de vivir con ese sufrimiento, con ese dolor. Bueno. ¿Tienen algo de positivo? Pues claro que sí, ¿no? O sea, lógicamente no se puede vivir, ¿no? Una vida digna, ¿no? Con dolor. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer que es quitar el dolor. Eso toda la comunidad científica, todo sentido común está de acuerdo. Está de acuerdo. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar ese dolor. Efectivamente, una persona que está sufriendo mucho, que tiene muchísimo dolor, no hay que matarla, hay que quitarle el dolor. Quitarle el dolor. Como pongo ahí, es un deber inderogable del médico de tratar el dolor de los enfermos. O sea, todo médico tiene que tener en la cabeza que hay que quitar el dolor, porque hay enfermedades que llevan asociado una carga enorme de dolor, físico, psicológico, espiritual, etcétera, ¿no? Pero sobre todo el físico. Cánceres, ¿no? Bien, fijaos en este dato de 2007, de hace 2 años, del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Decía que anualmente fallecen en España alrededor de 400.000 personas. Bien, pues entre el 50 y el 60% de ellas muere tras un prolongado y penoso proceso de enfermedad. ¿Verdad? Prolongado y penoso proceso de enfermedad. O sea, gente que muere sufriendo mucho. Mucho. ¿Qué han hecho? ¿Qué se está haciendo desde la medicina? Pues implantar las unidades de dolor, ¿verdad? En muchísimos hospitales, cada vez más, gracias a Dios, ¿no? Pues hay en los hospitales unidades de dolor, que se encargan fundamentalmente de mejorar la calidad de vida de los pacientes. O sea, gente que tiene mucho dolor, por ejemplo, la medicina paliativa ha sido un avance enorme. Como sabéis, ahora se ha incluido en el currículum de los médicos, ¿no? En la licenciatura en medicina ahora hay una asignatura que se llama medicina paliativa. O sea, que consiste fundamentalmente en quitar el dolor, ¿no? En que esos pacientes tengan una calidad de vida buena. Bien, hoy en día, ¿se puede quitar todo el dolor? En fin, en medicina 2 más 2 no es igual a 4. Siempre hay un factor, ¿verdad?, de indeterminación, de que somos limitados, ¿no? Los hombres somos limitados y los médicos también son limitados. Se puede quitar casi todo el dolor, por no decir todo, ¿no? Porque decir todo, en fin, es un poco arriesgado, ¿no? Pero la medicina ha hecho tales progresos que está en condiciones de decir que se puede quitar el dolor. Con fármacos, con muchas cosas, ¿no? Bien, por eso este adagio me gusta, ¿no? Si su médico no le alivia el dolor, no pida la eutanasia. Cambie de médico, porque el suyo es un incompetente, ¿no? Quizás es un poco duro con la clase médica, ¿no? Pero es así. O sea, hoy en día, gracias a Dios, gracias a los avances de la medicina, se puede quitar casi todo el dolor. Y el médico tiene la obligación, verá, el deber de quitar lo primero el dolor. Porque si no, esa persona no puede vivir. O sea, es horrible, ¿no? Todos tenemos experiencia, ¿verdad? Un dolor de muelas, un dolor de cabeza, ¿no? Pues, y elevarlo eso a 1000, a 2000. Bien, por lo tanto, el primer argumento de el dolor insoportable ya hoy en día no se sostiene. De hecho, los mismos movimientos pro eutanasia ya no lo utilizan, ya no enarbolan el sufrimiento insoportable, ¿no? ¿Cuál es la bandera actual de los movimientos pro eutanasia? Pienso que es la eutanasia por compasión. ¿Verdad? Los enfermos terminales, los enfermos que están en ese trance de morir, que les queda poco de vida o que tienen una esperanza de vida muy baja, ¿no? Muy corta. O
son personas generalmente que solicitan la eutanasia por no ser una carga para los demás. Quizá muchos de los que estamos aquí hemos vivido eso, ¿verdad? Gente que dice, no, es que yo no quiero molestar, porque mi hija tiene que venir, mi hijo tiene que venir, y tiene una familia, tiene un trabajo. No quieren ser carga para los demás. Una cosa muy humana, ¿verdad? Muy natural. Tienen sentimientos de no ser productivos, de ser carga para la familia, sentimientos de culpa, de que molestan, de que son un incordio, ¿no? Y muchas veces le decimos, pero o sea, es que esto ni lo pienses, pero lo piensan y te lo dicen. Y entonces hay generalmente en la familia, de esto, la gente que le rodea, pues un sentimiento muy incómodo por parte del enfermo, por parte de los parientes, etcétera, ¿no? Entonces como digo, este argumento se está utilizando muchísimo, la compasión, ir al corazón, ¿no? Hoy en día creo que estamos en una sociedad donde, ¿verdad?, todo el mundo toca el corazoncito y ya pues la cosa cambia, ¿no? Por lo tanto hay que tener mucho cuidado aquí, ¿no? Bien, quería traer aquí una película que yo no la he visto, ¿no?, pero quizá alguno de vosotros sí, del año 41, que se llama Yo acuso. Una película alemana donde esta señorita, que se llama Hannah, que es una joven enferma con esclerosis múltiple, pues le suplica a su marido, que es ese personaje que aparece ahí, que es médico, un médico muy prestigioso en Múnich, Thomas, que acabe con su vida. Le dice ella a él: pues no soporto la idea de verse degradada físicamente por la enfermedad. Por ejemplo, le dice: si me quieres de verdad, prométeme que me librarás de eso con anticipación. Bien, algo más tarde, como pongo aquí, verán una escena muy emotiva, romántica, Tomás echa un producto letal en el vaso de Anna y ambos se repiten una y otra vez que se quieren, mientras las notas de un piano llegan hasta el dormitorio. Poco antes de morir, ella le dice: me siento tan feliz, quisiera estar ya muerta. Bien, o sea, esto llega a todo el mundo. A todo el mundo le toca el corazón. Claro, pobre chica, joven, guapa, ¿no? O sea, con una parálisis, ¿no? O sea, que se va a quedar en una silla de ruedas. Bien, es una película que formaba parte de la campaña pro-eutanasia del régimen nazi, ¿vale? De hecho, el mismo director, después de acabada la Segunda Guerra Mundial, este señor, el Wolfgang Liebene, no sé cómo se pronuncia, reconoció abiertamente que esta película estaba dirigida a preparar el terreno para la legalización de la eutanasia en Alemania, ¿no? Eutanasia por compasión, ¿no? O sea, aquí lógicamente el gobierno tiene que intervenir activamente en ayudar a esas familias. Efectivamente, para muchas familias, para muchas personas, es difícil atender a un enfermo terminal o un enfermo con una parálisis, una paraplegia, una tetraplegia, etcétera, ¿no? Entonces el gobierno aquí sí que tiene que intervenir activamente en ayudar a esas familias, en hacer algo, porque si no es muy fácil caer en esta tentación, ¿no? Bien, llevan parte de razón. Pues, lógicamente, ¿no? O sea, como digo, pues esas personas, yo me estoy imaginando a la hija o al hijo que tiene una familia, que tiene un trabajo, pues una persona ya mayor, terminal, que necesita mucha atención, que no se le puede dar. Bien, pero pienso que la concepción de compasión que late por debajo es errónea, ¿no? Porque lo que se pretende es aliviar el sufrimiento del enfermo, ojo, aunque principalmente es nuestro sufrimiento, ¿no? O sea, el sufrimiento que interesa aquí es el del tercero, que pienso que es así, ¿no? Pues el sufrimiento de la hija o del hijo o del que la tiene que cuidar, etcétera. Bien, pretenden aliviar el sufrimiento eliminando al enfermo. Y eso creo que es una aberración. Yo me gusta poner el siguiente ejemplo. Imaginaos que vosotros tenéis una casita con vuestro jardín, ¿verdad?, vuestros arbolitos frutales, ¿no?, una casa de 2 pisos con vuestra piscina, ¿no?, y que al lado hay un vecino que también tiene una casita con un jardín, con una piscina, con unos perritos, y tiene árboles, muchos árboles, donde anidan pájaros, muchos pájaros. Y todas las mañanas los malditos pájaros os levantan a las 5 de la mañana, cuando empiezan a piar. Y tú te hartas y vas a la casa y talas los árboles. Entonces, si no hay árboles, no hay pájaros.
Hay otros modos, ¿verdad?, de poder dormir, de que los pájaros no nos despierten, pero, claro, lo fácil es talar los árboles, ¿no? Y entonces, muerto el perro, se acabó la rabia. Pues aquí pasa más o menos igual. Hay otras vías para dormir, para eliminar los pájaros, ¿no? O sea, efectivamente, ¿no? O sea, hay que ayudar a la familia, hay que ayudar a esa persona, etcétera, ¿no? Bien, siguiendo un poco o adentrándonos un poco en la argumentación de la eutanasia por compasión, creo que todo el mundo es consciente de que una persona en su sano juicio no quiere morir. Quizá uno o dos, pero en el sano juicio uno no quiere morir, porque vivir está muy bien, está muy bien. Y sobre todo cuando eres del Madrid, ¿verdad? Y ya te ilusionas con el equipo, ¿no? O sea, nadie quiere morir en su sano juicio, porque es contrario a la naturaleza humana. Es el no ser. Para muchos enfermos, sobre todo estos enfermos que están en este trance, ¿verdad?, de la vida, pues ya a punto de morir, con sufrimiento, no solamente el sufrimiento físico, sino el sufrimiento, como digo, el familiar, el que mi hija me está cuidando y está descuidando a sus hijos, a su trabajo, etcétera, ¿no? Para muchos enfermos, el reclamar la muerte en estas condiciones es un grito de ayuda. Es un grito de ayuda. ¿Ante qué? Ante el miedo. Lógicamente, una persona que está a punto de morir tiene miedo, porque lo desconocido genera miedo, inseguridad. Ante la desatención, que en muchos hospitales, en muchos sitios, pues la gente está desatendida del punto de vista higiénico, del punto de vista de la soledad, etcétera. El dolor mal controlado, como antes hemos dicho, o sea, más de un 50% de las personas que mueren en España, ¿no?, mueren mal atendidas. La soledad, el otro día leí que la soledad es como un teléfono móvil que no suena, ¿verdad? Todo el mundo tiene un móvil y está deseando que suene, ¿no? Quizá a algunos no, porque les suena mucho, pero pues la soledad dicen que es como un teléfono que no suena, ¿no? Le estás esperando que suene y no suena nunca, ¿no? La soledad, la falta de cariño, de compañía. Un grito de ayuda ante estas cosas, ante estas situaciones. Cuando un paciente dice, doctor, no quiero vivir, en el fondo es una frase incompleta. Lo que quiere decir es, doctor, no quiero vivir así, en esas condiciones. La experiencia es que cuando le das eso, cuando le das calor, cuando le cuidas el dolor, cuando la atiendes, cuando la limpias, esa persona no quiere morir, no quiere morir. Bien. Muerte digna, ¿verdad? Está en boca de mucha gente, muerte digna. ¿Realmente existe una muerte digna? ¿Podemos aplicar el adjetivo digna al nombre muerte? O sea, ¿hay muertes dignas y muertes indignas? No, hay que morir con dignidad, ¿no? Se oye mucho por ahí. O hay que promocionar la muerte digna. Bueno, ¿eso qué significa? Muerte digna. ¿Qué es digna? ¿Hay muertes dignas y muertes indignas? ¿Y cómo una muerte es digna o es indigna? Bien, muchas personas, pongo aquí la carátula de una película que quizás la han visto, ¿no? O sea, $1 Million Baby, que es una película donde de alguna manera, yo creo que bastante explícitamente apoya la eutanasia, ¿no? Sobre todo por lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Por la compasión, una boxeadora, ¿verdad?, que se queda tetrapléjica, que ya no puede boxear más, ya ha perdido todo, ¿no? Y entonces su entrenador, ¿no?, que es Clint Eastwood, ¿no?, pues le quita la vida, ¿no? Bien, pues para muchas personas el concepto de vivir, de dignidad del morir, perdón, es terminar con mi vida en el momento en que yo quiera. Porque considero que, ojo con esto, con una calidad de vida pobre no merece la pena ser vivida. Por eso subrayaba en negro las últimas palabras, calidad de vida pobre. Es decir, llegará un momento en el que la calidad de mi vida será tan baja que no merece la pena ser vivida, que no merece la pena vivir. Muy en boga hoy en día, en esta sociedad, ¿verdad?, del bienestar en la que estamos, ¿no? O sea, si uno no está en plenitud, pues mejor no vivir. Bien, quería meter aquí esto porque me hizo mucha gracia en un recorte de prensa hace unos meses. Leí esto, ¿verdad? Decía,
Anoche, para romper un poco, anoche mamá y yo estábamos sentados en la sala hablando de las muchas cosas de la vida. Entre otras, estábamos hablando sobre la vida y la muerte. Le dije, mamá, nunca me dejes vivir en estado vegetativo, dependiendo de máquinas y líquidos de una botella. Si me ves en ese estado, desenchufa los artefactos que me mantienen vivo. Prefiero morir, le dice el chaval. ¿Verdad? Nos imaginamos un chaval adolescente. Entonces mi mamá se levantó con cara de admiración y me desenchufó el televisor, el DVD, la televisión por cable, internet, el ordenador, el MP4, la Play, la PSP, la Wii, el teléfono móvil. Me quitó el móvil, la iPod, la BlackBerry y me tiró toda la cerveza. Casi me muero. Pues, bien, volvemos, ¿verdad?, a la muerte digna. Nos hemos preguntado, ¿existe realmente una muerte digna? ¿Hay muertes dignas y muertes indignas? ¿Qué significa dignidad para la muerte, aplicada a la muerte? Bien, como antes hemos dicho, para muchas personas es yo decido cuándo morir, asociado generalmente a una idea de la calidad de vida, asociado a la calidad de vida de mi existencia. La vida humana no merece ser vivida si no es en condiciones de plenitud, ¿no? Yo creo que es un argumento, como digo, que tenemos que pensar en él, ¿no? Porque, como luego diré, aunque lo adelanto ya, el término calidad de vida ha suplantado a la vida misma. O sea, lo que importa no es vivir, sino es vivir bien. Entonces, si no puedo vivir bien, no me interesa seguir viviendo. O mi vida pierde mucho sentido. Bien, no sé si ustedes han visto la película de Mar Adentro, donde se describe la vida equivocada, porque yo creo es falsa, ¿no? O sea, yo he tenido la suerte de vivir con Don Luis de Moya, que sale ahí, ¿verdad? Y es falso, ¿no? O sea, todo lo que se dice no es verdad. Bien, pues en esa película Ramón Sampedro, que es Javier Bardem, que aparece ahí, ¿verdad?, al lado de Julia, que es su amiga, que también está enferma, bien, pues entablan mucha amistad, ¿no?, el protagonista y ella. Y entonces una vez ella le pregunta a Ramón Sampedro: Ramón, ¿por qué morir? La vida en este estado no es digna, le dice Ramón Sampedro, que era una persona que estaba encamada, llevaba 20 años encamada. Mi vida en estas condiciones no es digna. Cuando la calidad de vida decae por debajo de un nivel crítico, la vida pierde su dignidad y deja de ser un bien altamente estimable. Esto es lo que quería decir antes y subrayar, ¿no? O sea, que la calidad de vida, por desgracia, está por encima de la propia vida para muchas personas. Entonces, cuando cae esa calidad, la vida pierde sentido. Pierde sentido. Bien, por superación, ¿verdad? Hemos visto lo que más o menos defiende esta posición, este movimiento pro eutanasia, y ahora vamos a intentar por superación, argumentar por superación. Ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? La dignidad de la muerte no radica en la muerte en sí, pues la muerte es lo más indigno que hay, el no ser. O sea, morir es no ser, pasar del ser al no ser. Y eso es, pues lo más, desde el punto de vista, yo no soy filósofo, ¿verdad?, pero creo que no me equivoco, ¿no?, en esta sentencia, ¿no? O sea, es lo más indigno que hay, el no vivir. Tampoco radica la dignidad en un morir sin tribulaciones, porque entonces, ¿qué pasa con la gente que muere ofreciendo su dolor? ¿Que es indigna? ¿Esa muerte es indigna porque tenga tribulaciones? Creo que tampoco. La dignidad de la muerte radica, pienso, en el modo de afrontarla. En realidad, como he puesto aquí, no se puede hablar de muerte digna, porque como antes hemos dicho, ¿verdad?, la muerte es lo más indigno que hay. En realidad se debe hablar de personas que afrontan su muerte con dignidad. Creo que aquí está la clave. O sea, la muerte no es ni digna ni indigna, sino que la dignidad viene del modo en que afrontemos ese sufrimiento, ese dolor, esas circunstancias. Entonces, la dignidad viene de la persona.
Yo creo que esta frase de Viktor Frankl lo define perfectamente, todo lo que venimos diciendo. El hombre no se destruye por sufrir, el hombre se destruye por sufrir sin ningún sentido. ¿No? Ahí está la dignidad. O sea, una persona que sabe afrontar aquello, quizá gracias a la fe puede ofrecer eso a Dios, pues esa persona en el fondo está muriendo con dignidad, con dignidad. Bien, pasemos al último de los rasgos, ¿verdad?, o de las argumentaciones de los movimientos pro eutanasia, que es la autonomía, que también creo que está muy en boga y que es difícil de todo esto es, como se dan cuenta, yo creo que es difícil de rebatir, pero en fin, yo aquí quizá les suelto algunas ideas para que las tenemos que pensar, ¿no? Las tenemos que pensar y con el público que tenemos delante, pues darle vivacidad o vida, ¿no?, a aquello, ¿no? Bien, la autonomía. Hay gente que te dice, a nadie se le puede obligar a seguir viviendo en contra de su voluntad. La eutanasia es un derecho de la autonomía individual. Es decir, yo con mi vida hago lo que me da la gana. Nadie me tiene que decir que yo no me puedo quitar la vida. La autonomía es muy importante, ¿verdad? La capacidad de autodeterminación es vital para una persona. O sea, entre otras cosas, la dignidad se fundamenta en eso, en que somos libres, tenemos esa capacidad de autodeterminarnos, ¿no?, de ir andando cada día hacia nuestra plenitud, ¿verdad? O sea, la autonomía es vital para la vida de una persona. Un hombre no dejaría de ser hombre o dejaría de ser mujer si no es libre, si no es autónoma, si no se va construyendo día a día su vida. Bien, lógicamente, la autonomía es vital para la vida. Pero no podemos fundamentar la dignidad de las personas en la autonomía. ¿Por qué? Porque si niego la dignidad personal a muchas personas. Los discapacitados no son autónomos, la gran mayoría de ellos. Los niños pequeños, los niños recién nacidos, no son autónomos. Pero no por eso dejan de ser personas. No por eso dejan de tener una dignidad, ¿no?, que hay que respetar, que hay que promover, que hay que defender, etcétera, ¿no? Bien, es un chiste, ¿no? O sea, cuando la vida es muerte, la muerte es vida y mi vida es mi propiedad privada. Eutanasia, please, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es el peligro? Hemos dicho que la autonomía está muy bien y que hay que defenderla porque somos libres, ¿no?, y tenemos que ser libres, ¿no? Pero pienso que el peligro está en la autonomía absoluta. O sea, cuando una persona, como ahora veremos, defiende la autonomía absoluta, ¿no? O sea, que a mí que nadie me diga nada, que nadie me diga lo que tengo que hacer, que yo sé lo que tengo que hacer. Y yo hago lo que quiero, ¿no?, en esta sociedad, ¿no? Bien, peligro, ¿no? Se tienen que encender las alarmas, ¿no? O sea, ante esa persona hay que tener cuidado, ¿no?, porque generalmente hará tonterías, ¿no? Bien, como digo, en nuestra sociedad el concepto de libertad, el concepto de autonomía se ha convertido en un absoluto. Toda opción es considerada válida siempre que no cause mal a los demás, ¿no? O sea, ¿verdad? O sea, mi libertad acaba donde empieza la de los demás, pero yo soy libre y aquí nadie entra en mi libertad, ¿no? O sea, nadie me tiene que decir. Bien, yo creo que eso también es relativamente sencillo de desmontar, ¿no? O sea, la autonomía absoluta, ¿no? Entre otras cosas porque, por ejemplo, el legislador limita mi autonomía. O sea, vivir en un estado, en la sociedad, en un estado democrático, limita, quieras que no, la autonomía, aunque tú no lo quieras. Pero las leyes te van limitando tu autonomía, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo conducir a la velocidad que quiera por una carretera. Ni aunque sea Fernando Alonso, ni aunque tenga un Ferrari, ¿no? O sea, entre otras cosas porque están los radares, ¿verdad? O sea, que me están coartando mi libertad. O sea, ¿yo por qué no puedo correr a la velocidad que quiera? O sea, no existe la autonomía, la libertad o la autonomía absoluta, ¿verdad? Es un tópico que cuando uno en la vida misma se va dando cuenta que es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Bien, si entramos en el terreno de la medicina, hablar de autonomía absoluta es un disparate ya. Ya sí que es un disparate, ¿no? O sea, porque no es realista, no es realista.
yo quería hacerme esta pregunta, y os la hago a vosotros, ¿no? O sea, ¿puede realmente una persona en estado de evidente gravedad hacer una petición independiente y libre de acabar con su vida? O sea, yo creo que todo el mundo, toda persona con sentido común diría que no. O sea, una persona en estado de gravedad, con una enfermedad terminal, creo que no está en condiciones de decidir por sí solo. De una manera absoluta, ¿verdad? En muchas ocasiones, fíjense, ¿no? O sea, que la misma enfermedad, la misma medicación, limitan la actividad del cerebro, la capacidad de razonar. O sea, esa persona en el fondo no es totalmente libre de decidir lo que tiene que hacer, ¿no? Por la enfermedad, como digo, y por la medicación. Tantas veces, ¿verdad? Aquí traía algunos... Voy a beber un poco de agua. Algunos datos que yo creo que confirman esto que estoy diciendo. Por ejemplo, el deseo de vivir fluctúa enormemente en los enfermos terminales, ¿no? O sea, el deseo de vivir. Fijaros, en un periodo de 12 horas, la voluntad de vivir de un paciente puede fluctuar un 30% o más. En periodos de un mes, esta fluctuación llega al 70%. ¿No? Es la euforia-depresión. O sea, estos pacientes se ve que pasan por una euforia y por una depresión, ¿no? Propia de su estado de salud, de su enfermedad. O sea, esa enfermedad les lleva a pasar momentos de euforia y momentos de depresión. Momentos donde están deseosos de seguir viviendo y momentos donde quieren morirse, ¿no? Por lo tanto, muchas veces pues hay que ser muy prudentes, muy cautelosos de no seguir al pie de la letra lo que dicen estos enfermos por lo que estamos viendo, ¿no? Por lo que estamos viendo. Hay otros estudios, aquí pongo unos datos, ¿no? Donde demuestran que en estos pacientes graves hay una alta incidencia de depresión, ¿no? O sea, la misma enfermedad lleva asociada depresión, que se caracteriza por deseos de quitarse la vida, de autolesionarse, etcétera. Bien. Imagínense que nosotros vamos por la calle y vemos que hay una persona que se quiere tirar de un 7º piso, ¿no? Entonces, rápidamente se movilizan las ambulancias, los bomberos, la policía municipal, ¿no? Y intentan disuadir a aquella persona de que por favor no se tire, ¿no? Y entonces hablan con ella, la disuaden ¿no? Y al final hasta que logran rescatar a esa persona. ¿Qué se hace generalmente con esas personas? Pues se les da apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico. ¿Para qué? Para que levante la autoestima. Porque es gente que suele tener algún problema, ¿verdad? Un tío que se quiere tirar de un 7º piso suele tener algún problema de base. Entonces, lo que se intenta es levantarle la autoestima, ¿no? Insuflarle aliento para que siga viviendo, ¿no? Para que comente sus problemas, a ver si se pueden solucionar. Bien. ¿Qué es lo que pasa en estos enfermos terminales e incurables? O sea, que la discusión gira en torno a muerte digna, libertad para elegir la propia muerte, acto de autonomía y determinación. O sea, en el fondo hay una diferencia, se les trata de una manera distinta. ¿Por qué no se les ayuda como se ayuda a esa persona que intenta tirarse de un 7º piso? Que tiene la autoestima por los suelos, que no tiene ganas de vivir. También para pensar, o sea, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué no se les ayuda a esas personas que, debido a su enfermedad o debido a su situación familiar junto con la enfermedad, no quieren vivir? ¿Por qué no se les ayuda como se ayuda a un tipo que se quiere tirar de un puente? También para pensar. Bien, otro peligro de la eutanasia es el plano inclinado, ¿no? O sea, el primer país que legalizó la eutanasia fue Holanda, ¿no? En el año 2002. Y tenían que darse 3 condiciones para aplicarse la eutanasia. Pacientes terminales sometidos a un sufrimiento insoportable, que no tengan esperanza de curarse y que libremente quieran poner fin a su vida. Bien, se abrió la puerta de la eutanasia en Holanda. ¿Qué pasó después? Pues que aquello ya no se pudo cerrar. Y al revés, en cuanto tú abres una rendija, aquello ya se va abriendo poco a poco, ¿no? Fijaos, ¿no? O sea,
Eutanasia por infelicidad senil. O sea, un paciente de 84 años solicitó la eutanasia alegando no tener ganas de vivir. O sea, es que no tengo ganas de vivir, tengo ya 84 años, tengo estos problemas, me quiero morir. Y se le aplicó la eutanasia. Dolor existencial. También una señora pide la eutanasia justificada por los enormes y graves sufrimientos generados por el dolor cotidiano provocado por el divorcio de su marido y la muerte sucesiva de 2 hijos ya adultos. Se le aplicó la eutanasia. Recientemente se ha aplicado, ¿verdad?, la eutanasia neonatal. Niños pequeños que tienen, según los médicos, dolores insoportables, se le aplica la eutanasia. Plano inclinado, ¿verdad? O sea, una vez que tú abres la mano, aquello ya no se puede cerrar, ¿no? Bien, no sé si habéis oído hablar de la clínica Dignitas de Zúrich, ¿no? Que ahí está, ese es el edificio, ¿no? Pues se fundó en 1998 y hasta hace 2 años han muerto en esa clínica 840 enfermos. Generalmente son enfermos de Inglaterra, de Alemania, donde no está legalizada la eutanasia, perdón, el suicidio asistido, porque esta es una clínica de suicidio asistido, y van a morir allí. Por eso se le ha llamado el turismo del suicidio, ¿no? O sea, uno va allí, a veces va el mismo matrimonio a morir, a morir. Bien, se le administra 15-20 gramos de pentobarbital, que es un anestésico, ¿verdad? Y te dan una habitación, como pongo ahí, ¿verdad? Esa es una de las habitaciones de la clínica Dignitas. Te encienden una velita, te preparan el vasito, te graban y te mueres. Recientemente la policía de Austria ha encontrado en un lago muy cercano, en la Costa Dorada, restos óseos. ¿De quiénes? De estos personajes, ¿no? De estas personas que van allá a morir, que nadie las reclama. Y entonces la gente de la clínica, claro, no los puede enterrar, ¿no? Porque es dinero que gastan. ¿Qué es lo que hacen? Al lago. Al lago. Bien. ¿La eutanasia es un fracaso de la medicina? No. Yo creo que es un fracaso de la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué mal tiene que estar la sociedad para que una persona que vive en ella diga que no quiere vivir más allí, ¿no? Por lo tanto, es un problema mucho más de fondo, ¿no? O sea, el fondo es un problema de la sociedad, ¿no? Bien, por superación. Es la idea que yo quiero transmitir, ¿verdad? O sea, no confrontación, por superación, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Creo que está de fondo en este movimiento pro-eutanasia, ¿no? Pues yo creo que todos somos conscientes es el horizonte sin trascendencia. Aquí entramos un poquito de antropología, ¿verdad? O sea, el horizonte de trascendencia, ¿no? Favorecido por la secularización en la que estamos viviendo, pues es un caldo de cultivo que borra del horizonte cualquier trascendencia. Entonces, tú vives aquí, pásatelo bien, y luego ya, pues, te mueres y ya está. Bien. Lo que está en el fondo, quizá me equivoco, ¿verdad? Pero es el horizonte de trascendencia, ¿no? O sea, sin ese sentido de trascendencia, el hombre no sabe enfrentarse verdaderamente al dolor. El sufrimiento pierde el sentido. El hombre pierde la motivación para continuar viviendo cuando la vida no es fácil, gratificante, productiva, ¿no? O sea, si no hay un horizonte de trascendencia en nuestra vida, en cuanto surjan los problemas, nos venimos abajo, ¿no? Y uno efectivamente no quiere seguir viviendo así, en esas condiciones, ¿no? O sea, cuando mi calidad de vida baja, pues aquello ya, ¿verdad?, no tiene sentido. Sobre todo cuando veo que al lado, ¿verdad?, hay gente que vive mejor que yo, que está mejor que yo de salud, que tiene eso, no sé qué. Horizonte de trascendencia. Por lo tanto, la verdadera solución está en la reconstrucción de la trascendencia del hombre. Es decir, transmitir, primero con nuestra vida, que hay un final que no es destrucción. O sea, que hay un final que no es destrucción. Que la vida no se acaba aquí, que hay otra, mejor que esta. En fin, luego ya tenemos que ver cómo vendemos este producto, ¿verdad? Pero la solución, pienso que está en restablecer, en reintroducir en la sociedad el horizonte de trascendencia que tiene el hombre. Volver a la esperanza cristiana. Creo que aquí Benedicto XVI, desde que es Papa, y ya desde antes está incidiendo, ¿no? O sea, en nuestras cabezas, en nuestros corazones, la esperanza. La esperanza cristiana es la solución de este mundo, ¿no? O sea, recordar
que Dios nos quiere, que Dios cuenta con nosotros, que Dios nos necesita. En fin, pues ya cada uno pues que haga lo que pueda, ¿no? Pero la verdadera solución está en introducir, reconstruir la trascendencia del hombre. Aquí tenía una frase que me gustó mucho del Papa: la enfermedad, el dolor, el sufrimiento es parte de nuestro viaje que nos lleva, siguiendo a Cristo, a la vida eterna. Bien, hemos visto acabo ya mismo, Javier. De las tres actitudes que se pueden tener ante el final de la vida, hemos visto uno, ¿no? Que quizá es el que más tenemos en la cabeza, porque también es el que más conocemos: la eutanasia, el suicidio asistido, que va en contra de la dignidad de la persona, ¿no? Que incide directamente sobre ella, se la carga. Bien, la segunda actitud, quizá menos conocida, es la obstinación terapéutica, mal llamada encarnizamiento terapéutico. Bien, la eutanasia acorta la vida. Bien, la obstinación terapéutica es el intento de retardar o evitar la muerte a toda costa. Que también hay que darle caña a esto, con perdón, ¿no? O sea, no podemos admitir la obstinación terapéutica. Va en contra de la dignidad de la persona, como ahora veremos, ¿no? O sea, en un extremo del péndulo está la eutanasia, que recorta la vida. Y en otro extremo, que también amenaza la dignidad de la persona, está el retardar o evitar la muerte a toda costa. Toda persona tiene derecho a morir en paz. Ante la inminencia de una muerte irremediable, subrayo lo de irremediable, ¿verdad? O sea, cuando ya uno está a punto de morir, porque no hay más esperanza de vida desde el punto de vista médico, ante la inminencia de una muerte irremediable, lo más humano es dejar que la naturaleza continúe su curso. Esto puede parecer duro, ¿no? Y quizá a veces no se puede entender, ¿no? Pero ante la inminencia de una muerte irremediable, lo más humano es dejar que la naturaleza actúe. Por ejemplo, persona o paciente de 95 años que tiene un cáncer muy extendido por el cuerpo, con metástasis, que tiene una neumonía y está en la UCI y le da un paro cardíaco. ¿Hay que reanimar a esa persona? Pues no hay que reanimar a esa persona, en principio, ¿verdad? Y en final. Es lícito, por tanto, sobre todo desde el punto de vista del médico, del equipo médico, es lícito renunciar al empleo de ciertos diagnósticos y tratamientos que procurarían solo, y atención a estas palabras, solo una prolongación precaria y penosa de la vida. O sea, esa persona, si yo la reanimo desde el punto de vista cardíaco, ¿qué va a vivir? ¿Una semana más? ¿2 días más? ¿Pero a qué precio? Quizá lo más humano no es dejar que esa persona, en vez de morir en un hospital en la UCI, con miles de tubos, entubada, muera en su casa, rodeado con la gente que le quiere. Quizá lo más humano no es lo segundo. Por eso digo, es lícito renunciar al empleo de ciertos diagnósticos y tratamientos que procurarían solo una prolongación precaria y penosa de la vida, ¿no? O sea, estos diagnósticos, estos tratamientos, ¿no?, lo que hacen es aumentar el sufrimiento y las molestias. No solamente en ellos, sino también en los familiares, que muchas veces no pueden acceder a ver morir a su padre, a ver morir a su madre, a cogerle la mano, a quizá pasarle la mano por la cara, etcétera, ¿no? Bien, en medicina esto se llama, ese renunciar, ¿verdad?, se llama limitación del esfuerzo terapéutico, ¿no? Que aquí, sin más, enuncio lo que significa, que es la decisión de restringir o cancelar, no iniciar o retirar algún tipo de medidas diagnóstico-terapéuticas cuando se percibe una desproporción entre los fines que se esperan y los medios empleados, ¿no? Por ejemplo, aunque ya antes se ha anticipado, ¿no?, la ventilación mecánica, la reanimación cardíaca, la diálisis, el tratamientos farmacológicos, nutrición enteral y parenteral. O sea, hay situaciones ya donde esto no es necesario. ¿Las podemos aplicar? Sí,
pero ¿a qué coste? Humano para esa persona, para la familia, etcétera. Bien, lógicamente es necesario distinguir entre eutanasia y limitación del esfuerzo terapéutico, esto que estamos viendo, ¿no? O sea, en la eutanasia hay intención de provocar la muerte. En la limitación del esfuerzo terapéutico es la admisión de nuestra limitación. O sea, el médico no es omnipotente. El peligro de esto son los médicos jóvenes, ¿no? O sea, que quizá han empezado allí y no quieren que se mueran sus primeros pacientes y le genera mucha ansiedad, y entonces es un tirar para adelante, pero a veces que no se saben hasta dónde. Y entonces por aquello, pues la persona sufre, la familia sufre, etcétera. No tengo nada contra los médicos jóvenes, ¿no? Pero a veces son los que esto más les cuesta aceptar. Bien, entramos en la tercera actitud. Hemos visto eutanasia, suicidio asistido, obstinación terapéutica, y ahora entramos en los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, la medicina paliativa, que como digo se ha introducido ya este año, gracias a Dios, en el currículum de medicina, no busca alargar la vida como intenta la obstinación terapéutica, ni acortarla como la eutanasia, sino sencillamente la respeta, acompañándola hasta su final. Eso es lo que intenta la medicina paliativa. Intenta que los pacientes estén libres de dolor, con los síntomas bajo control. Es decir, por ejemplo, que no tengan ansiedad o delirios, ¿no? O sea, muchas personas al final de su vida pues entran en un delirio o en fin, ¿no? Ansiosos, no pueden respirar. Libres de dolor, con los síntomas bajo control, de tal modo que esos últimos momentos de su vida pues los puedan pasar de una manera digna, los puedan vivir con dignidad, ¿verdad? Pues cerca de la familia, de los amigos. Lo mejor es en casa, ¿no? Que uno muera en casa, aunque hoy en día hay gente que le da repelús, ¿no? O sea, que es morir en casa, ¿no? Pero esto es lo que intenta, ¿verdad? O sea, del punto de vista físico, controlar la enfermedad, sobre todo el dolor y esos síntomas complementarios de una enfermedad ya terminal, como digo, generalmente ansiedad, delirios, y también cuidar a la familia, ¿no? Pues cuidar de que esa familia pues acepte la enfermedad, etcétera, ¿no? Bien, es un tipo de asistencia que incluye al paciente y a su familia. Bien, voy a acabar con no sé cómo llamarla, con esta prueba de Paul Raskin. Quizá algunos la conocen, que no diga la respuesta al de al lado. Bien, pues Paul Raskin era un psicólogo que en una ocasión tuvo un curso con enfermeras. Y el curso se llamaba Aspectos psicosociales de la ancianidad. Y entonces Paul Raskin le dijo a las enfermeras que participaban en ese curso que describieran cuál sería su estado de ánimo si asistían a casos como el que a continuación les iba a describir. Y empezó Paul Raskin. Se trata de una paciente que aparenta su edad cronológica. No se comunica verbalmente, ni comprende la palabra hablada. Balbucea de modo incoherente durante horas. Parece desorientada en cuanto a su persona, al espacio y al tiempo, aunque da la impresión que reconoce su propio nombre. No se interesa ni coopera en su propio aseo. Hay que darle de comer comidas blandas, pues no tiene dientes. Presenta incontinencia de heces y orina, por lo que hay que cambiarla y bañarla a menudo. Babea continuamente y su ropa está siempre manchada. No es capaz de caminar. Su patrón de sueño es errático, se despierta frecuentemente por la noche y con sus gritos despierta a los demás. Aunque la mayor parte del tiempo parece tranquila y amable, varias veces al día y sin causa aparente se pone muy agitada y presenta crisis de llanto inmotivado. Bien, después de esta descripción, generalmente los participantes en esa clase o en esa sesión, pues es negativa, ¿no? O sea, la respuesta de esas enfermeras y de esos enfermeros es negativa, ¿no? Muchos dicen, bueno, pues es que, o sea, esto es devastador. O
O sea, es un modo de dilapidar mi vida, mi trabajo, ¿no? O sea, asistir a personas como estas. Otras dicen, hombre, un caso así es una prueba pues muy dura para la paciencia y la vocación de un médico, ¿no? Quizás no es lo mejor ser médico o ser enfermera, ¿no? Entonces Paul Raskin les da, ¿no? Les dice, bueno, o sea, aparte de que vosotros, esto no es compatible con la ética médica ni la ética de la enfermería, pues esto no es propio de una enfermera o de un médico, ¿no? Y todo termina, ¿verdad? La prueba acaba con la foto de esa paciente, ¿no? Que es esta, ¿no? Entonces, Paul Raskin utiliza esto, ¿no? Él dice que esta prueba es una piedra de toque para nuestro compromiso de no discriminar. O sea, ¿por qué a una vieja, ¿no?, encamada con una enfermedad en un hospital no, y a un bebé sí? ¿No? También para que pensemos, ¿no? Para que pensemos. Bien, yo creo que esto ya me he pasado demasiado y ya se acaba la sesión.